Bienvenidos a una nueva edición de México Retro, donde exploraremos recuerdos y detalles de la vida en México. Algunos de estos momentos ya son parte de la historia, mientras que otros evocan nuestra nostalgia. Comencemos nuestro viaje en el tiempo. Hoy nos sumergiremos en el antes y después de algunas zonas de la Ciudad de México para descubrir qué existía en esos lugares antes de lo que conocemos actualmente. También exploraremos su contexto histórico y curiosidades que quizás desconocías. Empezamos en la calle República del Salvador, ubicada en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Aquí encontramos una casona colonial abandonada que, como se aprecia en la foto, muestra signos de vandalismo en su fachada. A pesar de los daños, conserva su arquitectura antigua. Viajemos atrás en el tiempo a la década de 1920 para ver cómo lucía este edificio en ese entonces. Durante esa época, la planta baja se utilizaba con fines comerciales, mientras que los pisos superiores albergaban oficinas. Esta casona perteneció al señor Pedro Romero de Herreros, también conocido como Conde de Regla. Según la leyenda, en esta casa guardaba un baúl lleno de monedas de oro para ayudar a quienes necesitaban apoyo económico. Continuando en la misma calle, avanzamos unos pasos y llegamos a un oratorio que ahora alberga la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y los murales del pintor Vladi. Junto a esta estructura se encuentra una pequeña y tranquila plaza. En la década de 1920, este lugar tenía un aspecto muy distinto. El oratorio era un taller de servicio automotriz y en lugar de la plaza había otra edificación. Más atrás se encontraba el extinto Teatro Arbeu, que fue demolido en la década de 1970. Esta arquitectura fue diseñada por el arquitecto Ildefonso de Inicestra Bejarano en 1875. Ahora nos trasladamos a la calle 16 de septiembre, también en el centro histórico. En la foto se aprecia la vialidad y varios edificios, como el edificio del Club de Banqueros a la izquierda y un edificio de color rojo a la derecha, que también pertenece al club. En la actualidad, esta calle es semi-peatonal. Viajemos al año 1915 para ver cómo era esta calle en ese entonces. Durante muchos años, esta zona ha sido comercial. El edificio del Club de Banqueros aún no tenía tantos pisos, y el edificio frente a él era un almacén de productos de importación. Donde ahora se encuentra una tienda de ropa, antes había una cantina, y donde se ubica el otro edificio del Club de Banqueros, había una sucursal de las dulcerías y pastelerías El Globo. Avancemos por la calle Madero hasta llegar al Templo de San Francisco. Aunque la entrada actual es diferente en siglos pasados, este recinto religioso era mucho más grande y se consideraba la verdadera catedral. En la actualidad, es un atractivo turístico que muestra su arquitectura antigua. Ya ubicados en 1910, la entrada conservaba su rica arquitectura, pero el atrio estaba lleno de vegetación, proporcionando sombra en tiempos de calor. Con el paso de los años, la fachada del templo se ha modificado hasta llegar a su aspecto actual. Ahora nos dirigimos a la esquina de Monte de Piedad y 5 de Mayo, justo en el Zócalo capitalino, donde se encuentra un edificio con joyerías, restaurantes y oficinas en su interior. Junto a este, hay otros edificios que albergan hoteles y comercios. La fachada de este edificio fue modificada décadas atrás, y esta zona es privilegiada por su vista al Zócalo. En 1923, esta área era muy diferente a la actual. Los edificios tenían menos pisos y albergaban negocios de diversos giros. El edificio de la esquina era donde el expresidente Porfirio Díaz solía comprar ropa, mientras que los demás edificios tenían diferentes usos comerciales antes de convertirse en hoteles. Estos cambios comenzaron en las décadas de 1930 y 1940. Ahora nos dirigimos a la colonia Condesa, específicamente a la calle Durango, donde encontramos una sucursal de las tiendas departamentales Palacio de Hierro, construida en la década de 1960. Aquí puedes encontrar una amplia gama de productos, desde electrónica y ropa hasta libros, restaurantes y vinos. Sin embargo, viajemos atrás en el tiempo, al año 1919. En el mismo lugar donde ahora se encuentra la sucursal de Palacio de Hierro, se encontraba el antiguo toreo de la Ciudad de México, construido en 1907 por la Sociedad del Toreo. En este lugar se llevaban a cabo diversas atracciones, además de corridas de toros, y permaneció en funcionamiento hasta el 16 de mayo de 1946.
Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a Paseo de la Reforma, en la altura de la Glorieta a Colón. La escultura del explorador, que data del siglo XIX, ha sido retirada, y solo queda el pedestal. En esta zona encontramos edificios modernos y algunos que conservan su estilo anterior. Esta área conecta con otros puntos importantes de la Ciudad de México. En los años 50, algunos edificios en esta zona modificaron sus estructuras y fachadas, como los que pertenecieron a Recursos Hidráulicos, que se encuentran en el centro de la imagen. A la izquierda, vemos el antiguo edificio de la Aseguradora Latinoamericana. En esa época, las nuevas edificaciones que conocemos hoy aún no existían en esa zona. Finalmente, llegamos a la Alameda Central, donde se encuentra el Hemiciclo a Juárez, inaugurado en 1910 por el entonces presidente Porfirio Díaz. En un momento de su historia, esta área detrás del monumento se utilizaba para conciertos de artistas y estudiantinas, además de ser un punto de encuentro para organizaciones políticas. ¿Pero qué estaba ubicado allí antes? En ese lugar se encontraba el Kiosco Morisco, que data del siglo XIX. Fue diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola para la Exposición Universal de 1884 en Nueva Orleans. Luego fue llevado a la Feria de San Luis en Chicago y posteriormente trasladado a México, donde se instaló en el costado sur de la Alameda y se utilizaba para los sorteos de la Lotería Nacional. En 1910, se reubicó en la Alameda de Santa María la Ribera. Así hemos descubierto lo que existía en estas zonas que atravesamos a menudo, revelando historias y secretos que guardan estas áreas de la Ciudad de México. Continuaremos explorando otros enigmas en futuras entregas de México Retro. Si disfrutaste del video, no olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de nuevas entregas. ¡Hasta la próxima!